de este líder máximo, el que llaman el apóstol de Jesucristo, Nason Joaquín García, de la Iglesia de la Luz del Mundo. Aquí en Las Vegas también tenemos esta iglesia, está regada por todo el mundo. Es una iglesia que tiene mucha influencia en México, tiene su centro en Guadalajara, una zona en Guadalajara. Yo fui a ver una zona completa en Guadalajara, México, tiene esta iglesia. Y esto del abuso sexual, físico, emocional y psicológico de los niños, y no solamente los niños, no es algo solamente que sucede o sigue sucediendo en la religión de la Luz del Mundo, sino es algo que ocurre en todas las religiones. Los bautistas ahorita también tienen aquí en Estados Unidos un caso que se ha salido a la luz del día, ¿no? En todas las religiones. Por eso es tan importante no ser de ninguna religión, sino ser de Jesucristo. No ser de la religión, sino pasar de la religión a una relación con Jesucristo, quien nunca nos abusaría y quien llora desde el cielo viendo cuánta barbaridad sus supuestos seguidores cometen en su nombre. Jesucristo nunca fundó ninguna religión. La religión lo mató a él. La gente religiosa, la gente de la religión lo mató. Él no fundó una religión. Él fundó una comunidad, iglesia. La palabra iglesia viene del griego, significa asamblea, porque el Nuevo Testamento, de donde nosotros sacamos nuestras creencias, la segunda parte de la Biblia, está escrito en griego. Él no fundó una institución en Roma o en Guadalajara o donde sea, sino una comunidad. Hay una diferencia entre institución eclesiástica y una comunidad de personas. Por eso Cristo dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, amándose, acompañándose en este caminar, ahí estoy yo en medio de ellos. No que tienes que ser de una religión. Cuántas barbaridades se han cometido y se siguen cometiendo en nombre de la religión. Ahorita nomás nosotros estamos viendo lo que hizo este líder máximo de la Luz del Mundo, Nason Joaquín García, que abusó de muchísimos niños. Es un pedófilo apoyado, cubierto por esa iglesia y sus líderes, la Luz del Mundo. Y estos supuestos líderes religiosos como Nason Joaquín García usan la manipulación psicológica. Por eso la religión es tan peligrosa. Es tan peligrosa la religión. Porque estos líderes religiosos como él, como este Nason Joaquín García, usan la manipulación psicológica e emocional para controlar las personas vulnerables que llegan con ellos buscando ayuda porque se encuentran en situaciones difíciles y ellos se aprovechan de estas personas para abusarlos, aprovechándose de ellos.
Y muchas veces se aprovechan de los más inocentes, como este individuo, Nason Joaquín García, el que llaman el apóstol de Jesucristo, el líder máximo de la religión que tiene su base en Guadalajara, la luz del mundo. Él usó su posición para abusar sexualmente de niños, violándolos y luego poniendo presión psicológica e emocional a estos niños. Lo increíble de todo esto, ustedes deberían de googlear la reacción de los fieles de esa iglesia Luz del Mundo. Ellos escribieron una carta culpando a las víctimas de este individuo, de este pedófilo Nason Joaquín García. Ellos están culpando a las víctimas y apoyando a 100% a este pedófilo, diciendo que este depravado sexual seguirá siendo su líder desde la prisión, comparándolo con el apóstol Pablo en la Biblia. Cuando Pablo estaba en la cárcel, ellos están diciendo que de igual manera este individuo seguirá siendo su líder. Y los líderes allá en Guadalajara de esta iglesia están diciendo: nosotros lo vamos a seguir apoyando y vamos a seguir cubriéndolo, cubriendo sus crímenes. Esta iglesia, supuesta iglesia, es una organización de crimen organizado. ¿Dónde están las autoridades del gobierno, de la policía? ¿Dónde están? Ahí ellos están diciendo: nosotros apoyamos a este tipo de crímenes en contra de niños. Y cuando a él lo sueltan de la cárcel, porque lo van a soltar bien rápido, le dieron 16 años, pero ustedes saben, ¿no?, que el dinero habla, ¿no? Y esta gente son millonarios, multimillonarios. Esta iglesia tiene billones de dólares porque le sacan de la gente del diezmo, ¿no? Y le van a tener los mejores abogados, ¿no?, pagando a quién sabe qué, ¿no? Hasta van a pagar para sacarlo lo más pronto posible. Y él se va a regresar a Guadalajara, donde lo van a seguir cubriendo y protegiendo y trayéndole niñas chiquitas para que él las viole. Y las familias de esa iglesia le entregan niñas, le llevan, porque es el apóstol, ¿eh? Y el apóstol quiere, y no hay nada que se puede negar al apóstol de Jesucristo, ¿eh? Y las personas con su coco lavado, no, porque los manipulan, les lavan el cerebro. No, yo he leído mucho de lo que pasa, de lo que están contando las víctimas de estas personas, ¿no? Del lavado del cerebro que les hacen a estas familias, y le entregan sus hijos. Le entregan sus hijos. Y él dice que lo mejor que le pueden dar a estas niñas es su virginidad, que tienen que pasar por él primero. Y les lavan el coco para que estas niñas piensan esto. Es increíble. Y cuando él ya saldría de la cárcel, y bien pronto va a salir, porque ni crean ustedes que él va a pasar 16 años en la cárcel, ¿no? Le dieron 16 años, pero aquí en Estados Unidos esto no pasa, ¿no? Con el dinero se arreglan las cosas, ¿no? Porque no hay justicia en este mundo para los pobres, ¿no? Y con el dinero se compran los abogados, se compran todo. Es increíble que ni siquiera los fiscales avisaron a las víctimas de este pedófilo, Nason Joaquín García, que iban a llegar a un acuerdo con él. Las víctimas no sabían absolutamente nada. Me duele mucho mi corazón que ni se les avisó a ellas.
Y en vez de sacar todo en lo público, llegaron a un acuerdo con él. Y el juez aprobó todo. Aprobó todo. ¿Se imaginan ustedes? Y esta iglesia está culpando a las víctimas y apoyando a 100% a este pedófilo, diciendo que este depravado sexual seguirá siendo su líder. Y así como él, hay muchos allá que siguen haciendo lo mismo. Estas instituciones existen en Estados Unidos y en México y en toda Latinoamérica. Y eso no es solamente en la luz del mundo. Tienen que tener mucho cuidado en dónde van ustedes. Llevan ustedes sus hijos a esas iglesias y no hay ningún control. Los entregan a retiros que se van de campamento. Estos niños en estas iglesias se van de campamento, se van de retiros y allá los violan en muchas de estas iglesias porque no hay ningún control. Tengan mucho cuidado, porque es una iglesia no significa que no está llena de porquería y de puercos. Me duele mucho cuántos niños están siendo abusados. Porque es muy fácil que estos depravados sexuales se metan en la iglesia y se aprovechan de algún poder que les den. Estas instituciones existen, por eso abran muchas iglesias, supuestas iglesias, no de todo tipo, no solamente luz del mundo, evangélicas, de todo tipo abren, no un pastor se levanta en la mañana y se abre la iglesia, y no hay ningún control. Estas instituciones existen en Estados Unidos y en México. Tienen que tener mucho cuidado ustedes. Nunca deberían de dejar sus hijos ir a un campamento, a un retiro en una iglesia sin ustedes. Si tú no estás presente, no debes de dejar ir a tus hijos, porque muchos están siendo violados, abusados. Cuiden sus hijos. Estas instituciones son responsables de cientos de niños que están siendo abusados sexualmente por estos pastores y sacerdotes también. Obviamente nosotros sabemos eso. Eso ha salido mucho a la luz de toda la porquería que ha estado sucediendo adentro también de la Iglesia Católica, y nadie está reaccionando. Me duele mucho mi corazón. Tenemos nosotros que hablar de todo esto. Se sabía por años que en esta iglesia Luz del Mundo existía este tipo de abusos de niños, pero como tiene tanto poder esta iglesia, fundada en México en 1926, no se hizo nada, absolutamente nada, para rescatar a estos niños de esos abusadores. Solamente una chica fue rescatada por el FBI por ser ciudadana americana, y los demás siguen siendo abusadas. Primero con el lavado del cerebro, donde les dicen que le están dando un regalo al apóstol, y ese regalo primero tiene que ser su virginidad y después tienen que complacer al apóstol. ¿Se imaginan ustedes? Así como este individuo, hay muchos allá que están actualmente abusando de niños y nadie hace nada con respecto de eso. ¿Dónde están las autoridades? Como
¿Cómo es posible que el gobierno mexicano no ha hecho nada para rescatar a estos niños? Esta iglesia sacó una carta diciendo que van a cubrir a este pedófilo, que cuando él llega, él seguirá siendo su líder. No puedo creer. Estamos quedándonos callados ante una organización nacional, más bien internacional, que apoya el abuso de niños sexualmente, emocionalmente, psicológicamente. ¿Dónde está el furor del pueblo mexicano a esto que publicaron ellos? Que un pedófilo seguirá siendo su máximo líder y que lo seguirán cubriendo. Tanto peca el que mata la vaca que el que le agarre la pata. Si supiéramos que hay un burdel donde hay niños abusados, no entraríamos para ver qué onda. Y en este caso todos callados, ¿ah? Calladitos. Y esta organización de crimen organizado en cubrir la pedofilia sigue con sus actos de depravidad y el mundo callado. ¿Se imaginan ustedes si la Iglesia Católica hubiese dicho cosas semejantes de un papa? ¿O de un líder o de un obispo que se sabe es un pedófilo? Todos estuviesen gritando. Eso estuviese saliendo en todos los periódicos y en donde sea. Y no se está diciendo nada. Que esta organización de crimen organizado, la Luz del Mundo, dice que ellos están cubriendo pedófilos. Y no se dice nada. No puedo creer. No puedo creer. Las autoridades estadounidenses, estoy hablando de los fiscales, que dejaron que este individuo solo recibiera 16 años por décadas de abusar brutalmente a solo Dios sabe cuántos niños, y los fiscales, en contra de los deseos de las víctimas, entraron a un acuerdo con el mismo demonio en vez de dejarle pasar por el juicio para que saldría a la luz más de los crímenes de esa iglesia Luz del Mundo. Las víctimas dicen que ni sabían que eso iba a pasar porque nadie les dijo. Los fiscales los revictimizaron a estas mujeres valientes, por las cuales llora mi alma y mi corazón. Los entiendo más de lo que ellas se imaginan, porque ese crimen no tenía que ver con sexo, sino con el poder. Eso dicen todos los psicólogos y psiquiatras, que los violadores hacen lo que hacen, no por el sexo, sino para sentir el poder sobre sus víctimas. Son personas hambrientas del poder, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y esas personas en esta iglesia de la Luz del Mundo, dándole un poder absoluto a este individuo, lo corrompieron de tal grado que se convirtió en un abusador de niños por su hambre de poder. Por eso los reportes hablan de un abuso sexual brutal con sangre por todos lados. Y las otras personas ayudándole. Sus ayudantes de él agarraban y amarraban a los niños, a las niñas, mientras que él los abusaba y golpeaba y mordía y cortaba. Es cosa de películas de horror. Y lo más horroroso de esto
es que él probablemente saldría en unos años y lo van a deportar a Guadalajara, donde las familias de esta iglesia de la luz del mundo ya están alistándole nuevas víctimas. Niños listos para ser abusados por este individuo, porque para ellos en su religiosidad es un honor y privilegio darle su niño como regalo a este individuo. No puedo creer. Así los entrenan con el lavado del cerebro que les hacen en esa organización. Y todo esto permitido por el gobierno mexicano y estadounidense. No puedo creer. Y no solamente en esta iglesia, sino en miles de iglesias así. Por eso tienen que tener mucho cuidado ustedes. Miles de niños están siendo abusados por pastores, sacerdotes, con el permiso de los papás que les llevan los niños. ¿Por qué no? No puedo creer. Rabia me da. Lo que más rabia me dio era el juez que dijo que él no podía hacer nada, que sus manos eran atadas. Y esa es una mentira, porque el bien que podía decir que no aceptaba el acuerdo de los abogados, quizás todo esa comprueba que no hay justicia para los pobres en esta vida. Pobre del pobre que al cielo no va. Lo tingan aquí y lo tingan allá. ¿O no es así? ¿Cuántos niños han sido abusados por sacerdotes, obispos? Y todo por el cubrimiento del personal de las parroquias. Porque el padrecito no puede hacer nada malo. Y la mayoría de veces es de familias súper allegadas a las iglesias, con padres persinados. Como esta gente en la luz del mundo están completamente ciegos, su cerebro lavado por la religión. Ese Señor es su Dios de ellos, como para muchos un sacerdote o un pastor es su Dios. Y ese individuo ya no puede hacer nada malo y le llevan los niños. La mayoría de los casos del abuso de niños en la Iglesia Católica ha pasado en familias muy allegadas al sacerdote, donde el sacerdote comía con esas familias, ganaba su confianza y así luego, entrando en la confianza de esas familias, se aprovechaba. Nunca debes de dejar a tu niño solo con ningún pastor o sacerdote. Nunca. Nunca debes de dejar tu niño solo con ningún adulto. ¿Dónde pasan la mayoría de los abusos sexuales? Adentro de la familia. Los tíos abusan, abuelos. Yo tengo que escuchar todo eso de las personas que han sido víctimas, abusadas sexualmente por la familia o por las personas allegadas. Eso de decir, como una familia que llegó conmigo, me dijeron: padre, no, un amigo de nosotros nos dijo que le prestaríamos nosotros a nuestro hijo para ir de campamento con él y sus hijos. No, si tú no vas con tu hijo al campamento, él no va. Porque tú no sabes, en realidad, qué hay detrás en el corazón de esa persona. Cuando se trata de los niños, nunca confíes a 100% a nadie. ¿Están entendiendo? Para proteger a sus hijos. Me duele mi corazón. No sean confianzudos cuando se trata de sus hijos, porque esas personas se quieren aprovechar de ustedes y de su confianza.
Y eso es lo que ha pasado en las iglesias. En la iglesia católica, los sacerdotes aprovechándose de la confianza que han agarrado de una familia para después abusar de los niños. Y los pastores hacen lo mismo. Y tanto se habla del abuso de los niños en la iglesia católica, pero en estas organizaciones hay peores cosas. ¡Peores! Y solo está saliendo ahorita a la luz. Vean ustedes, googleen lo que ha salido ahorita de los bautistas en Estados Unidos. Y ahorita con de la luz del mundo. Pero lo peor de esto es la reacción de esa iglesia que me llamó a hacer este video con todos ustedes, porque estamos nosotros entendiendo la psicología de esas personas que entregan a los hijos a ser abusados. Y esa iglesia, esa organización es una organización del crimen organizado, cubriendo pedófilos. Y ellos lo han dicho públicamente. Publicaron una carta diciendo: nosotros lo apoyamos a 100%. Él seguirá siendo nuestro líder, sabiendo lo que él hizo. Y quién sabe lo que hay detrás de los muros allá en Guadalajara. ¿Dónde están los oficiales? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la policía para investigar? Estamos hablando aquí de nuestros niños. Deberíamos de ser furiosos. Ha pasado una semana de esto. Y yo dije, no, pues eso la gente no va a dejar de sacar a la luz. Y ya todos callados, ya se han olvidado ustedes. Me duele mi corazón. Me duele mucho que tan pronto nos olvidamos. Y más cuando se trata de los niños. Me duele mi corazón esto. Estoy muy destrozado. Compartan este video ahorita, compartan. Tiene que ser compartido para que más personas sepan. Estamos hablando de lo más precioso que tenemos, nuestros niños. Me duele mi corazón. Me duele. ¿Cuántos niños han sido abusados por sacerdotes y obispos católicos? Y todo por el cubrimiento del personal de las parroquias, porque el padrecito no puede hacer nada malo. Y la mayoría de veces es de familias súper allegadas a las iglesias, con padres persinados que le besan la mano al sacerdote. ¿Ah? Casi besándole el fundillo, teniendo su coco lavado con lo que el padrecito no puede hacer nada malo. ¿Por qué son así ustedes? Son hombres, igual que tú. La ordenación no les quitó la biología. No me cabe en mi cabeza cómo ustedes han hecho de muchos sacerdotes o pastores dioses. No me cabe en mi cabeza. Y se aprovechan ellos del pedestal en el que ustedes los suben para después, con su poder, abusar de ustedes y, lo peor, abusar de sus hijos. No sean tan brutos, por favor. Son hombres, se ponen sus calzones igual que tú. Es increíble. Increíble. El sacerdote zurra igual que tú. El pastor zurra igual que tú. Hemos levantado nosotros los curas en pedestales, en las parroquias, donde parecen muchas veces vacas sagradas, y los pastores también en las iglesias cristianas, donde parecen vacas sagradas intachables, y el poder se les sube. Y estos crímenes se tratan del poder, de abusar su poder.
los más allegados persinados que defienden la institución eclesiástica a cualquier costo y precio, sea lo que sea, hasta la vida de los niños inocentes. Les dejan abusar a sus niños, y todo porque se les sube su autoestima. Que el padrecito se asocia con su familia. El padre viene a mi casa a comer. Yo he escuchado todo esto. El padre saca a mi hijo a pasear. ¡Qué ignorancia! El padre se interesa mucho en mi hijo. Y ellos se aprovechan y utilizan eso. Y las madres o los papás se sienten re bien porque el padrecito o el pastorcito o lo que sea no se interesa mucho en su hijo. Y se sienten re bien, su autoestima se les sube porque el padre va mucho a su casa. Me duele mucho esto. Que él come en su casa, que juega con sus hijos, que los saca a un viaje o cine o a comer nieve. Nunca deberían de dejar ustedes eso. ¿O vas tú con tus hijos y con el sacerdote o el pastor? ¿O no van? Y más en países pobres, esto pasa. Porque los pastores tienen mucho dinero, no por cobrar los diezmos, y se aprovechan. Eso pasa muchísimo. Y cuando sale algo a la luz, los persinados se dan golpes de pecho. Cuando sale algo que un sacerdote es pedófilo o que un pastor es pedófilo, reaccionan de igual manera la gente allegada en la iglesia como reaccionaron estos de la luz del mundo. ¡Oh, no! No, mi padrecito, mi pastorcito, no, claro que no. Él no hizo semejante cosa. Es la gente mala que le quieren hacer daño a nuestro líder, a nuestro padre, a nuestro sacerdote o al pastorcito. Es el demonio que está haciendo esto. Reaccionan de igual manera que estos de la luz del mundo y apoyan y defienden al depravado sexual y defienden el abuso de niños. Por eso los niños en las iglesias siguen siendo abusados hasta hoy en día. Miles de niños están siendo abusados sexualmente, y no solamente en la luz del mundo, sino en todas las iglesias.